¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy importante. Todos los temas son importantes, no hay uno que no lo sea. Pero por las características del tema que se toca y por la sensibilidad, tiene una connotación un poquito diferente. Siempre nos hemos preguntado, yo me lo he hecho, probablemente usted también, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y la primera respuesta a esa pregunta que nos hacemos mentalmente, y muchas veces lo hacemos en público, es porque el sufrimiento tiene un efecto purificador. Porque el sufrimiento al final cumple un propósito en la vida del creyente. Entonces el tema de hoy es ¿a dónde me lleva el sufrimiento? Y quisiera compartir con ustedes del libro de Santiago, precisamente la enseñanza de este día. Dice la palabra de Dios en el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias precisamente esta oportunidad por todo lo bueno que tú eres. Porque aun cuando muchas veces, Dios, nos toca reflexionar con un dolor grande, porque hay algo que nos está preocupando, que nos está lastimando, pero dice tu palabra que tiene un propósito. Ahora, Señor, queremos entender ese propósito. Queremos, Señor, vivir entonces confiando en que ser tu seguidor no es un lecho de rosas ni andar en algodón todo el tiempo, sino al contrario, ser sometidos precisamente a una serie de eventos que no nos van a gustar, pero que va a tener el respaldo tuyo, por lo tanto, beneficioso para nosotros. A los que aman a Cristo, todas las cosas nos vienen a bien. Gracias, Padre, por eso. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Cuando Santiago habla del sufrimiento, él es un hombre que le tocó experimentarlo, verlo y también vivirlo. De hecho, voy a ir al final. Cuando Santiago muere, no muere de una manera bonita. Él es sacrificado, él es lanzado desde una torre alta para que muera en el golpe, y de hecho no muere. Un batanero, o sea, alguien que mueve las telas, por misericordia le propinó un golpe que le mató. ¿Por qué refiero esto de Santiago? Porque el sufrimiento no es ajeno al servidor del Señor Jesús. Y el mundo en el cual Santiago vive es un mundo de sufrimiento. Es un mundo de angustia, de persecución, de pobreza, de extrema necesidad. Esa es una de las características de la carta de Santiago. Y la otra característica es que es hecha para hermanos en la fe. Por eso dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Dos términos ahí que no nos gustan mucho, pero que hay que practicarlos. La aflicción es estar realmente preocupado al extremo, y la paciencia es esperar. Esperar. Y habla de que tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Por qué entonces Santiago se refiere específicamente, cuando está hablando del sufrimiento, a los profetas? Mire, el oficio de profeta era un alto honor, pero tenía, así con la altura del honor, un alto grado de responsabilidad y de posibilidad incluso de perder la vida. ¿Sabe por qué?
porque al profeta le tocaba escuchar y decir lo que había oído de la boca de Dios. Y Dios, que es justo completamente, no tapa nada. Y el profeta estaba obligado a decirle a todo el que oía, incluso lo que no querían oír. Porque ¿quién de nosotros quiere oír todo lo malo que ha hecho? ¿Quién de nosotros quiere oír de labios del profeta que lo que está haciendo es malo, que ofende a Dios, que vive de una manera desagradable? Nadie. Nadie quiere oírlo. Por eso precisamente la vida del profeta no es para nada agradable. Es más, le voy a mostrar a usted 3 ejemplos de profetas. Amós. Amasías, que era un hijo de Amós, lo golpeaba a menudo hasta que un día le provocó la muerte. Un golpe le provocó la muerte a Amós. Isaías murió aserrado. ¿Por qué? Porque le decía la verdad a quien no quería escucharlo. Jeremías, al que conocemos como el profeta llorón, ¿sabe? Murió apedreado, estando encerrado. Entonces, el ejemplo de los profetas es un ejemplo de sacrificio en el cual se entrega la vida por decir la verdad, por defender la verdad del Señor. Y dice el verso 11, he aquí que tenemos por bienaventurados, que les va bien doblemente, no solo una vez, doblemente dice, a los que sufren. Palabras raras para nuestros oídos. Bendecidos por el sufrimiento. Y pone como ejemplo la paciencia de Job. Todos conocemos el relato de Job. Cómo perdió todo y en un resumen así muy general, cómo de tener casi todo quedó teniendo nada. Aún su salud la había perdido. Era desde aquí hasta la punta de los dedos algo terrible que él padecía. Sin embargo, esperó pacientemente en el Señor. Y sabe, al final, cuando el relato termina de Job, todo le fue restituido aún al doble. Es un ejemplo precioso de paciencia y cómo el Señor bendice a través del sufrimiento. Por eso, finalizando el verso 11 dice, y habéis visto el fin del Señor. Aún el Señor Jesucristo, siendo el Señor Jesucristo, murió en una cruz. Y lo más notable es que murió sin proferir una sola autodefensa, aun cuando él no tenía ningún pecado. No protestó. Y menciona a Santiago, habéis visto el fin del Señor. Y termina, el Señor es muy misericordioso y compasivo. El propósito del Señor. La finalidad, el objetivo final es mostrar la misericordia y es ser compasivo con todos. ¿Cuál debería de ser entonces hoy, a pesar del sufrimiento, a pesar de la angustia, a pesar del momento que estamos pasando, mostrarnos misericordiosos y compasivos? Esto puede hacerse en 2 líneas. 1, beneficiando a quien podamos beneficiar. 2, llevando el consejo de la palabra. Y este consejo de la palabra es el que va a libertar de la esclavitud del pecado. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque en los propósitos tuyos permites el sufrimiento precisamente como un medio en el cual transformas la vida de los hombres comunes y corrientes. Y entonces en ese proceso nos vuelves hombres especiales, probados,
limpiados, purificados. Gracias, Señor, porque nos permites entenderlo. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.